Al final viene... En primer lugar, voy a hablar de mí, yo me quiero hablar de él, pero es una forma de presentarme, porque no hay mayor fuerza en el corazón del hombre que sabe lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Amén? El ciego les decía a los fariseos: una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Amén. Por lo tanto, voy a invertir unos minutos en contar un poco mi testimonio. Estamos hablando de 50 años atrás. 1975 yo conocí al Señor. Amén. Cuando tenía 12 años, yo vivía en un pueblo, Florida, se llama, del otro lado de allá, del puente Saavedra. El mundo era otro, ¿se imaginan? Con 12 años, estamos hablando del año 64. Teníamos matagatos, unos revólveres caseros con balas del 22. ¿Los conocen los matagatos algunos? ¿Qué? Bueno, son unos revólveres de madera con cañito y un resorte, ¿no? Pero que tiran balas del 22. Éramos chicos, 12 años. Y estábamos 3 amigos en el galpón tratando de sacar un cartucho que se había trabado de uno de los matagatos. Y viene otro amigo mío que la mamá lo mandó a hacer compras, venía con la bolsa. Y uno de mis amigos, con el matagato vacío, le hace así en la panza, ¡pac!, para asustarlo. Y el otro se asustó. Y yo voy a hacer lo mismo y estaba cargado el mío. Y cuando salió el disparo, le vi el agujero aquí, en el hígado, y él se caía. Lo agarré en brazos y lo llevé hasta el hospital Vicente López, allá. Lo dejé ahí y me fui. Lo atendieron, él estuvo 6 meses internado porque la bala entró en el hígado y no se podía operar. Eso se encapsuló. Pero ese día yo me convertí en el asesino del barrio. ¿Quién iba a pensar que fue jugando? Así que yo por el barrio no podía aparecer. Mi mamá iba a la esquina a hacer la compra al almacén y a la almacenera le decía: ¡ay, Cholita, qué hijo que te ha tocado! ¿No? Pero ese día vino la policía y me arrestó en mi casa. Yo no le había dicho nada a mi papá. Y cuando entró la policía me pedía el revólver y las balas. Mi papá decía: ¿qué revólver? Él no sabía nada. Mi viejo era un tano trabajador, ¿no? Así que subí al árbol, bajé el revólver, las balas, me pusieron las esposas con 12 años y me llevaron preso. Al rato mi papá aparece cuando yo estaba en el calabozo, muy enojado, rojo de rabia, y me dijo: vos acabás de morir para mí, no tengo más hijos. Así que de golpe yo con 12 años empecé una vida como la empecé, de cúbito dorsal, como dice el tango. Así que fui a juez de menores, pasamos por todas estas cosas. Pero ya no fue lo mismo en la vida, ni con mi papá, ni con mi mamá, por supuesto, ni con los vecinos. Mis padres se mudaron, se fueron a otro lado. Yo busqué otros amigos, otras bandas, que eran chicos como yo, todos descarriados. Y en aquella época llegó la droga. Antes la droga no estaba en la calle. Estoy hablando del año 70, estoy hablando de esa época. Llegó la droga y nos regalaban los ladrillos de hachís y nos regalaban secantes con LSD y de todo, nos daban de todo. Se lo regalaban porque estaban sembrando. Así que empezamos a probar. Y fue un descontrol total. Nosotros nos tocó la parte pacífica, nos hicimos hippies, Así que nos fuimos a vivir en una isla en el Tigre. Yo tenía 17 años y me fui de mi casa. Le dije a mi papá:
digo, gracias por todo lo que hiciste, pero me voy a vivir mi vida. Y agarré mis cosas y me fui. Ahí hay una subcultura. Un hippie no es solamente un pibe que se le fue la cabeza, por lo menos en aquella época. Había toda una subcultura que apoyaba el uso de drogas. Y leíamos El Egipto Secreto, Los Caminos de Siddhartha, Damián, Hermann Hesse, de Ray Bradbury, desde Juan Salvador Gaviota hasta El Principito, todos nos leíamos. Y en aquella época vino una obra de teatro que trajo Alejandro Romay, no sé si alguno lo conocerá, pero era un empresario que era el dueño de Canal 9. Él trajo una obra de teatro, Gear se llamaba, Pelo. Y yo tenía pelo, mucho pelo, tenía rulos, ahora ya se me fue. El señor de la cuenta de mis pelos lleva menos ya. Así que él tenía que hacer la obra con hippies, no la podía hacer con artistas porque era una obligación que le imponían, porque era una obra basada en los hechos de Estados Unidos. En Estados Unidos en aquella época estaba la guerra de Vietnam y de Corea. Y los chicos de 17, 18, 19 años tenían que enrolarse a ir a matar o a morir. Y ellos decían, ¿por qué tengo que ir a matar a alguien que no me hizo nada o dejar que me maten? Así que se desnudaron, quemaron sus documentos frente al regimiento, cantando Somos flores, libres y felices. De ahí nace The Flower Power y The New Era, la nueva era, el cambio de Piscis, Acuario y toda esa historia. Sobre ese hecho real se hizo Gear por hippies, así que había que hacerla con hippies, así que Romay hizo un casting y yo entré en el casting. Y yo era un poco el cacique de la tribu ahí. Cantaba una canción que decía, yo y Lucifer, Lucifer y yo, como el ángel que se marginó, he sido hoy expulsado del cielo, estoy condenado de aquí a la eternidad, necesito recogimiento, pero vamos para abajo a divertirnos, que es más lindo estar abajo que estar arriba. Me estaba metiendo en problemas, ¿no? Me estaba metiendo en problemas. 3 años hicimos GEA. Ganábamos plata, una vida promiscua. Después vino otra obra, Jesucristo Superstar. Esta obra, también hecha por hippies, por supuesto que no conocían al Señor, presentaron un Cristo que no sabía ni por qué estaba ahí. Pero cada escena, las obras de teatro están divididas en escenas. Cada escena tiene un sentimiento. Nosotros estuvimos 6 meses ensayando 9 horas por día esa obra. Y para cada escena nos hacían un ejercicio, nos hacían recostar en el piso a todos, la mayoría, todos estábamos drogados, hasta los directores y todo. Y nos hacían concentrarnos en distintos sentimientos, como por ejemplo, teníamos que pensar en alguien que nos hizo algo malo y empezar a juntar bronca, ¡ay, lo que me hizo! Y pensar cómo vengarme y mirar y sentir la venganza dentro del corazón y estar así, enojado, y te hacían abrir los ojos y tenías que reaccionar de acuerdo a tu papel con la persona que estaba delante. Así como con el odio, con la muerte. Tenemos que pensar en un ser querido y ver el cajón y bueno, había momentos que algunos chicos entraban en un pozo de llanto que tenían que parar los ensayos. Y cada vez que se ensayaba esa escena, se hacía el ejercicio. 6 meses, 9 horas por día. Y mi papel era el demonio. Yo era el encargado de torturar a Judas para llevarlo a entregar a Jesús y después llevarlo al suicidio y no dejarlo escapar. El día que se estrenó esta obra en el Teatro Argentino, Bartolomé Mitre y Uruguay, Can Capital Federal, aparecieron 10 terroristas y tiraron 20 bombas Molotov, quemaron todo el teatro, no quedó nada. Y ahí se acabó el Teatro Argentino. Todos nosotros huimos porque también nos perseguían. Para colmo, mírenme, mido 1,85 m, siempre fui grandote, ahora estoy gordito, pero antes era grandote, tenía el pelo así, y vestíamos de todos colores, con collares y con aro, en el año 72, por ahí.
Éramos un cartel de Coca-Cola por la calle, Así que yo huí al campo porque empecé a notarme que yo no sabía distinguir si lo que estaba pasando era verdad o me lo estaba imaginando. Empecé a escuchar voces dentro mío, de mis padres, de mis vecinos, que me gritaban que no me moviera, que los estaba lastimando. Así que terminé en los tamariscos entre Villa Gesell y Cariló en aquella época. Ahora no es lo mismo, ¿no? Aquella época había 4 cabañas de alemanes ahí, nada más, era todo desierto. Yo dormía debajo de los tamariscos con todos los perros vagos que estaban por ahí, 20 perros estaban alrededor mío. Comía de los tachos de basura. Cada noche era como que yo me transformaba, como que era un monstruo y yo sentía la risa del diablo dentro mío. Un día me pasó que me empecé a mover, se me ocurrió ir a la ciudad, no sé ni a qué fui, pero cuando llego y los veo caminar a la gente, empecé a moverme así, como una marioneta de esas de Piolín, pero no podía parar. No podía parar y me empecé a desesperar. Entonces yo le empecé a gritar a la gente, ¡paren, paren! ¡Tenemos que hablar! Imagínense, un loco con esa facha, ¿no? La gente me empezó a tirar piedras. Uno me pegaba con el abrigo y me decía, andate, Drácula. Y así salí corriendo y me fui. Cuando caí preso, la policía me llevó preso por tenencia y uso de drogas, así que me llevaron a juicio a tribunales de la capital federal después de todo el proceso que te hacía la policía antes de llegar ahí, ¿no? En los años 75, eran años bravos. Y en el calabozo donde estaba, calabozo número 21, era un calabozo cerrado de 1,5 metros de ancho por 2 metros de largo, con una cama de cemento, una lamparita allá arriba, todo escrito por los presos, con frases de arrepentimiento, viejos perdón, lo hice por un amigo, todo ese tipo de cosas. Pero había sobre el travesaño de la puerta una frase que decía, pibe, rezá, aunque parezca mentira, sirve. Yo cuando leí eso, digo, ¿qué tiene que ver con un hippie de la era psicodélica? Con un discípulo de Deep Purple, Jimi Hendrix, de la meditación trascendental, de la cristalización del ser astral y todas esas cosas raras que teníamos. ¿Qué tiene que ver Jesucristo? Pero algo adentro mío empezó a subir y me puse a llorar. Y lloré. Y en un momento le dije, si vos sos quien decís que sos, me estás escuchando. Si no, soy un tarado que está hablando al aire. Pero si vos sos quien decís que sos, el minuto que viene no lo quiero vivir más. Y no me quiero morir, no sé qué hacer. Y ¡ah! Lloraba. Me quedé dormido, llorando. Me despierto al otro día y aparentemente nada había cambiado, pero a los 4 días resulta que se pierde mi prontuario, me derivan a toxicomanía ya en la 20, en Costanera, ahí donde está Puerto Madero ahora, y ahí me dan la libertad por falta de méritos, desaparecieron los méritos de mi causa. Yo no tenía dónde ir, yo hacía 5 años que me había ido de mi casa, así que me fui a buscar unos amigos, unos vagos que vivían en Quilmes. Así que me vine, tenía boletos solo para un colectivo, y aparte yo tenía el pelo así, tenía un abrigo de cordero con los pelos para afuera, todo deshecho con parches de jean pegado así como matambre. Era un personaje, ¿no? Sucio, así. Tenía 2 meses que no me bañaba. Así que subí al 98, saqué el boleto y dije, me voy para Berazategui. Y cuando llego, estaban mis amigos, los chicos que yo conocía, y uno se levantó y me dice, Beto, me dice, gloria a Dios. Yo cuando vino corriendo y tenía el libro negro en la mano, me dice, yo no me drogo más, Beto, conocí al Señor, y me abrió la página que estaba con una foto de blanco, lo habían bautizado, y dice, mirá, me bauticé. Yo dije, este está peor que yo estoy loco, este está peor. Y él me llevó a la iglesia, una iglesia pequeñita de 15 personas allá en Hudson,
Hoy es la iglesia de Ríos de Vida de Hudson, la iglesia que levantamos nosotros allá. Con ella, la hermana de mi señora, fue la que trajo el evangelio a toda la familia, esta señora que está acá. Su esposo y mi otro cuñado también son los que me enseñaban la Biblia todo el día, hasta el gorro me metieron la Biblia. Pero gracias a Dios, amén. Cuando el pastor se puso a hablar, yo no tenía la capacidad de asociar que yo había orado y que Dios me había respondido, yo no conocía eso. Pero cuando el pastor empezó a hablar, el pastor Miguel empezó a hablar, ahí entendí, ahí me cayó la ficha de que Dios me había sacado de un calabozo y me metió en una iglesia de bruces. Y una iglesia de amor, hermanos míos, una iglesia de amor. Y Dios quiera que ese amor persevere porque Dios es amor. Una iglesia que me amó. Un hermano me dio donde dormir, otro hermano me dio trabajo, otro hermano me cuidó, todos estaban en pos de mí, uno me ayudaba en una cosa o en la otra. El día que me bauticé hicieron unas tortas así grandotas ahí en el río y lo contaminé. Después tuvieron que íbamos a bautizar a la casa de Carlos allá. Lo contaminé el río. Hace 50 años de esto, hermano mío. Yo a los 6 meses... Los pastores me enviaron a estudiar, yo no había dejado mis estudios, y estaba un pastor que por ahí conocen aquí, Jorge Omeski, y don Miguel Ramírez, y me dijeron, si vos tenés un estudio, terminá el estudio. Yo terminé de estudiar, hoy soy técnico en máquinas navales, ya estoy jubilado, pero y fui a buscar a mis amigos, esos amigos, algunos se convirtieron en la comunidad, me tiraban humo y me decían, che, te tragó un traje, porque en aquella época, si eras cristiano, saco y corbata, ¿no? Así que ellos vinieron, ellos trajeron a otros y con un año de estar en la iglesia empezó un centro de rehabilitación que duró hasta el año 96, 20 años. Soy pastor del año 84. Y nuestro ministerio, juntamente con mi esposa, ha sido el de sembrar iglesias. Dios nos ha concedido plantar unas 9 iglesias en el mundo, en Holanda, en España, acá en la Argentina. Pero yo soy de esta historia el del lado de la vergüenza. Porque soy un pecador. Cuando uno conoce la verdad, la primera verdad que viene al corazón del cristiano es que sos un pecador, sin remedio. Spurgeon decía, un pecador como yo solo puede ser salvado por un Cristo, como el Cristo de la Biblia. Amén. Es tan maravilloso Dios, es tan maravilloso, que los cristianos deberíamos brillar como el sol en medio de la ciudad. Y yo tengo todo el deseo en mi corazón. Y anoche el Señor me dio este mensaje y me hablaba al corazón. Y yo digo, bueno, Señor, déjame darlo. Así que, hermanos, recién ahora voy a empezar a predicar. ¿Amén? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿No se van a ir? Amén. Así que voy a leer el versículo y voy a orar. San Juan, capítulo 3, versículo 16, al 21. Vamos a leer un párrafo. Dice así. Juan 3, 16. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Señor, yo te ruego que tú nos bendigas en esta noche. Todo tu poder y toda tu gloria y toda tu majestad está en tu bien, que tú eres bueno, misericordioso, y tú eres la luz, Señor. Concédenos la gracia de abrir nuestros corazones, que hoy sean ensanchados nuestros corazones y que podamos recibir el resplandor de tu gloria en nuestras vidas, Señor. Señor, queremos que tu luz brille en nuestras vidas. Tú nos dijiste que somos luz, Señor, pero lo queremos ser con todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. En primer lugar, Jesús no puede medir, el amor no se puede medir. El amor de Dios, el amor que todo lo cree, el amor que todo lo espera, que todo lo soporta, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se alegra de la injusticia, mas se goza en la verdad, que todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor es el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No sobrepasa solamente todo entendimiento, sino que además la Biblia me muestra que ese amor es el vínculo perfecto. Es el vínculo perfecto. Dios me ama y porque me amó me tiene en su mano y no hay nada en el universo, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni la vida. Nada me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahí dice, de tal manera, ¿cómo medirlo? Ese de tal es una expresión llena de sentido, de tal manera. Miren la altura, miren el espesor, la anchura, lo alto y lo bajo del amor de Dios que supera todo entendimiento. Amén. Ese amor es tuyo. Dios lo ha derramado en nuestros corazones. Tenemos todo el derecho a vivir en ese amor y amar con ese amor. No solo el derecho, tenemos la obligación de aprender a amar como Él nos amó. Amén. Pero el Señor aquí le está hablando a Nicodemo. Le está mostrando a Nicodemo cosas que seguramente Nicodemo ni entendía, porque Nicodemo pensaba que tenía que meterse en el vientre de su madre y volver a nacer, era muy literal. Y el Señor hablaba las cosas del Espíritu, amén. Y está hablando de Él mismo. Creer en Cristo es creer en la luz, Él es la luz. ¿Cuántos caminaron a oscuras y patearon la pata de la mesa o de la silla y se les dolió el dedo? ¿A cuánto? Es difícil. Cuando uno está a oscuras en un lugar que no conoce, peor todavía. No sabes con qué te vas a tropezar.
El que anda en tinieblas no sabe con qué tropieza, va como un pez muerto por las corrientes, llevándose por delante lo que hay ahí, sin ver, sin entender, sin saber, como decía yo en la canción. ¿Por qué vivo? ¿Por qué muero? Hoy sé por qué vivo. Vivo porque Él me amó y me escogió desde antes de la fundación del mundo y me ha destinado para la gloria de su nombre, para la alabanza de su majestad. Amén. Acá dice el versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Está diciendo que todo cristiano, todo aquel que cree en Cristo Jesús, tiene una vida en un continuo acercamiento a la luz, que es Cristo. Amén. Proverbios dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando antes de la aurora está la noche más oscura, está todo oscuro, no se ve nada, pero empieza a salir ahí un resplandor rojo hasta que empieza a aparecer el sol y las sombras son largas, pero después se pone arriba al mediodía y las sombras desaparecen. Nuestro camino en este mundo es un camino de un continuo acercamiento a Dios. Si yo me quedo en la luz que recibí ayer, quedo a oscuras. Porque yo tengo que seguir a Cristo. Amén. Jesús lo dice en otro versículo. Yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cómo puedo no estar en tinieblas? Pegado a Cristo, siguiendo a Cristo, mirando sus pasos. Él dice, nos dejó sus pasos por camino, en sus huellas, así, caminando, aprendiendo a amar como Él amó, aprendiendo a perdonar como Él perdonó, aprendiendo a poner la otra mejilla, aprendiendo a llevar una carga 2 veces, aprendiendo a que te roben la camisa, a dar la capa, a ser como Él. Amén. Muy bien. En San Juan, capítulo 8, versículo 12, dice Jesús, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Déjeme ampliar esto. ¿Qué significa que Jesús está diciendo, yo soy la luz? Déjeme explicarlo, por lo menos todo lo que yo siento en mi corazón. Creo que las palabras son torpes para expresarlo, pero Él es aquel por quien, para quien fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Él es el Verbo de Dios. En Él habita la plenitud de la deidad. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el que hace florecer las plantas. Dele gloria, dele gloria. Él es el Señor de la gloria. Él llena el mar de peces. Él es la luz. Él hace salir el sol cada día. Él hace brotar la semilla, hace volar a los pájaros. Él pone el perfume a las flores. Él es el Verbo de Dios, el Alfa, el Omega. Es el niño que nos ha nacido, el Hijo que nos es dado, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Él es el que vino y murió y se levantó de en medio de los muertos, que le dijo a la muerte, muerte, yo soy tu muerte.
La muerte no será más. Se levantó de en medio de los muertos y puede decir: yo estuve muerto y tengo en mis manos las llaves del Hades y de la muerte, y vivo por los siglos de los siglos, y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él es el Logo de Dios, Él es el testigo fiel, Él es la razón de todas las cosas. Cristo es el todo en todos. Él es la gloria del Padre, es la imagen del Dios invisible, es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Todopoderoso. Él reina sobre todo principado, sobre toda potestad. No hay nada que se pueda oponer a Él. Resucitó y ya no hay nada que lo pueda vencer. Resucitó, resucitó, no hay enemigo que lo pueda destruir. Él es la fuerza y es el poder. ¡Aleluya! Juan lo dice de otra forma. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, el Logos. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él maneja las galaxias, las estrellas. Él tiene el control del mar, hasta el viento y el mar le obedecen. Los apóstoles decían: ¡wow! ¿Quién es este? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hombre, si estás vivo, aunque no tengas a Cristo en tu corazón, la vida que tienes es porque Dios te la da. La sangre que va por tus venas es porque Dios todavía te da un tiempo debajo del sol, esperando con todo su amor tu arrepentimiento. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesús dice en un versículo, dice: el ojo es la ventana del cuerpo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está iluminado. Y si tu ojo es malo, si las tinieblas que hay en ti, si la luz que hay en ti son tinieblas, dice el Señor, ¿cuántas no serán? Está hablando de cosas espirituales. Está hablando del ojo del espíritu, no está hablando de este ojo. Está hablando a dónde tenemos puestos los ojos. Porque la Biblia me enseña, me dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios no me dice que me mire a mí mismo. Hay muchos que les gusta el violín, se miran a sí mismos y dicen: ay, pobre de mí. Qué vida desgraciada que tengo. Todo. Entonces necesita un hermano que le toque el violín y diga: ay, pobrecito de mi vida, ¿no? No, hermano. Eso es carne. Levántate en el nombre de Jesús. Como Job me dice que aunque esta mi piel se deshaga, yo sé que mi Señor se levantará del polvo y con mis ojos lo voy a ver, no otro. Yo mismo lo veré. Hay un canto de victoria en el cristiano, una victoria que ya fue conseguida, una victoria que ya fue ganada.
nosotros, la palabra de Dios dice que el Señor despojó a toda potestad. Despojar significa desnudar. Satanás jamás puede quitarnos lo que Dios nos ha dado. Está vencido. Si pecamos es porque queremos pecar. Amén. Porque Dios te ha dado la autoridad y el poder para vivir en santidad. Pedro dice, todas las cosas tocante a la vida y a la piedad nos han sido dadas en el conocimiento de Cristo. Por eso mismo, añadida a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, la luz estará en tu corazón. Es necesario en este tiempo oscuro del mundo. Nunca hubo un tiempo tan oscuro como el que estamos viviendo. La tecnología ha llevado al hombre a una esclavitud espantosa donde no sabe qué es la verdad y qué es la mentira. El mundo está gobernado por el enemigo. Así dice la Biblia. En Apocalipsis 20 dice que vendrá un ángel con una cadena y lo arrojará al abismo para que no engañe más a las naciones. Las naciones están engañadas por él. La corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero nosotros somos la iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Nos han querido destruir, nos han usado de antorcha en el circo romano, nos han soltado a los leones, la Inquisición nos ha quemado en hoguera, pero estamos aquí porque la diestra de Dios nos ha sostenido. Hoy en Siria están matando cristianos. Hermanos nuestros están muriendo por causa de Cristo. Los hacen caminar en 4 patas hasta que los llevan a un lugar para degollarlo. Hoy, a tal punto de que Rusia tuvo que abrir uno de sus destacamentos para que los cristianos que escaparon se puedan refugiar. Y el Señor lo dice, en Apocalipsis están los decapitados que le dicen, Señor, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre? Y Jesús le dice, esperad hasta que se complete el número de vuestros hermanos. Estamos en el último tiempo, hermano querido, y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es necesario que brillemos como nunca, como nunca. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros, tú, cada uno, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos la luz de Dios en nuestro corazón. El Señor nos ha dicho, vosotros sois la luz del mundo. Nadie esconde una lámpara en un cajón, sino la pone en la casa para que todos vean que estamos en la luz. Amén. Dejemos que la luz de Cristo brille en nuestros corazones. Sigamos la luz, sigamos sus pasos. Amén. Hay un mundo oscuro, y la Biblia también lo dice. Isaías 60:1 dice así, levántate y resplandece, porque ha venido ¿qué? Tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Es una promesa de Dios, abrázala, abrázala. No te dejes desviar
Fija tus ojos en Cristo. No mires al costado. Corre hacia la meta. Corre. Una cosa hago, dice Pablo. Olvido lo que queda atrás. Me extiendo a lo que está delante para alcanzar el premio del supremo llamamiento. Quiero alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó. No pierdas la oportunidad de darle gloria a Dios. No pierdas la oportunidad de llevar gozo a su corazón, viviendo una vida conforme a su voluntad. Amén. Y se puede vivir. Claro que fallamos, claro que tenemos errores, claro que Dios no ha terminado con nosotros. Yo tengo nietos y ahora son grandes, pero cuando mi nietito era chiquitito, me hacía un garabato en el papel, que era un garabato, no tenía ningún sentido a los ojos del arte o de la geometría. Pero sin embargo, cuando me lo traía y me lo regalaba, o mi señora, ¿no?, te llena de gozo, porque es lo que hizo mi nieto, que me ama. Dios muchas veces nos mira así, son garabatos lo que hacemos. Pero Dios se complace en aquellos corazones que le aman. Amén. Dios no pide tu perfección. Dios pide que aceptes la perfección de la luz del Hijo de Dios. Amén. No es nuestra capacidad, es su capacidad. No es nuestra fidelidad, es su fidelidad. No es nuestra obra, fue su obra en la cruz del Calvario la que me ha señalado para siempre. Amén. ¿Sigo un poquito más? Bueno. Diego. Juan 12:35. Entonces Jesús dijo: aún por un poco está esta luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Qué hermoso, me gusta eso, ser hijo de luz. Somos hijos de luz, Diego. ¿Eres hijo de luz? Resplandece, resplandece. Dios ha encendido en tu corazón una llama inagotable que brillará por toda la eternidad. Él es el sol de la gloria, Él es el sol de justicia, y mientras ese sol brille, nosotros que somos sus rayos, brillaremos con Él para siempre. Amén. Hay una vieja canción de Sublime Gracia que dice: al fin en Sión, por siglos 1000, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Cuando abraces a tu hermano, estás abrazando a Cristo. Cuando le digas buen día a tu hermano, acuérdate que en él está Cristo. Amémonos. Tenemos defectos, claro. ¿Quién se va a escandalizar? Yo no puedo escandalizarme de nadie. Porque, como dice Pablo, yo soy el primero de los pecadores. Yo debo andar en el puesto 2 o 3, por ahí. Pero, hermanos míos, queremos ver un avivamiento. Hoy oramos por un avivamiento, ¿no? Clamábamos por un avivamiento. Que sea un avivamiento del amor de Dios. Yo puedo tener el poder de la fe de arrancar los montes y plantarlos al mar. Puedo conocer toda la ciencia, toda la profecía. Puedo aún dar mis bienes y mi propio cuerpo para ser quemado. Y si no tengo amor, no me sirve de nada. Solo es apariencia, solo es espectáculo. La firma de Dios en nuestras vidas es el amor, porque aquellos que amamos la luz queremos que nuestras obras sean vistas que son hechas en Dios.
transparentes. No tengo nada que ocultar. No estamos buscando protagonismo. A los 73 años ya no busco protagonismo. Solo busco poder servir a aquel que me amó de tal forma que quiero estar a sus pies cada día. Miremos a aquel. Versículo 46 dice: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amén. Muy bien. Voy a cerrar. Voy a cerrar. Dos versículos más. Uno está en Isaías 25, capítulo 6. Una de las cosas que ayuda cuando estamos caminando es ver la meta. ¿No? ¿Cuántos corrieron alguna vez una carrera de algo? A mí me gusta nadar, yo voy a nadar y nado. Y me levanto cuando miro allá que está a donde voy y digo, wow, ¿cuánto falta todavía? Pero ver la meta me ayuda a tener fuerza, ¿no? La iglesia tiene que ver la meta. Nuestro mensaje no es un mensaje para aquí, es un mensaje para allá. Amén. Esperamos nuestra redención, esperamos la manifestación gloriosa de la libertad de los hijos de Dios. Esperamos a aquel que va a descender del cielo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Isaías 25, 6 dice así: Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. La luz reinará, Cristo vendrá y reinará. Amén. El velo que envuelve a todas las naciones, y destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Mira lo que la luz ilumina. ¿Qué ilumina la luz? La palabra de Dios nos dice que la fe es la convicción de lo que esperamos, de lo que no se ve. Esto es lo que nos ilumina la fe, a dónde vamos. Amén. Y el último, Apocalipsis 21, 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y la gloria de Dios es el bien. Y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará con ellos por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia del Señor fue iluminada. Durante siglos, esta luz lleva fruto. Somos hijos de luz. Somos hijos de esa luz. No nos dejemos encandilar por las luces de neón de este mundo. No nos dejemos entretener ni engañar, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Y estamos viviendo como en los días de Noé. Y en los días de Noé lo único que salvó a los hombres era el arca. Y esta es el arca de Dios en este tiempo. Su iglesia. Amén. Que Dios brille en tu vida, hermano mío. Señor, yo te doy gracias. Bendice a mis hermanos. Yo soy un hombre grande, me has dado 50 años al lado tuyo y me has llenado de gozo y brillas en mi corazón.
Y yo creo que las palabras a veces son torpes, Señor, para expresar la hermosura que hay en ti. Pero bendice a mis hermanos para que ninguno de ellos deje de ver tu gloria, Señor. Bendice a mis hermanos para que la luz alumbre cada rincón de su corazón y que no haya tiniebla que se pueda ocultar a tu luz, Señor. Bendícenos para que cuando tú vengas no tengamos que salir avergonzados, sino que te estemos esperando en la hermosura de la santidad, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te lo ruego. Amén. Aleluya, aleluya.